Mi madre solo alimentó a mi hija de 4 años con galletas para perros durante 3 días mientras yo estaba en el hospital, riendo cruelmente. Si esta carga inútil moría de hambre, sería una boca menos para alimentar. Cuando los confronté por mi hija desnutrida, mi padre me espetó con saña. Ese error genético merece un trato mucho peor por contaminar y desperdiciar nuestra preciosa línea familiar. No grité. No discutí. Simplemente documenté discretamente la condición de mi hija, llamé al 911 y destruí sistemáticamente sus vidas. Nunca pensé que escribiría esta historia, pero después de todo lo que pasó, necesito contarla. Algunos pensarán que me excedí. Otros dirán que no fui lo suficientemente lejos, pero sé que lo que hice fue necesario para proteger a mi hija Ivy, y lo vuelvo a hacer sin pensarlo 2 veces. Permítanme empezar desde el principio. Me llamo Brooke y soy madre soltera de la niña de 4 años más hermosa e inteligente que puedas imaginar. Ivy tiene unos ojos verdes brillantes que brillan cuando ríe y un cabello rubio y rizado que se mueve al correr. Ella lo es todo para mí. Todo mi mundo giraba en torno a una pequeña humana que todavía cree en los cuentos de hadas y piensa que las verduras son opcionales. Mi relación con mis padres, Gloria y Harold, siempre ha sido tensa. Son gente tradicional y de la vieja escuela que nunca aceptó del todo que su hija tuviera una infancia. Cuando nació Ivy, dejaron claro su desaprobación, pero pensé que cambiarían de opinión. Al fin y al cabo, era su nieta. Qué equivocada estaba. El problema empezó hace 3 meses cuando me llevaron de urgencia al hospital con una apendicitis grave. El dolor me golpeó como un tren de carga a las 2 de la madrugada, y para cuando mi vecino me llevó a urgencias, apenas estaba consciente. El médico dijo que si hubiera esperado 1 hora más, mi apéndice habría reventado y podría haber muerto. Sin otra opción y con mi exnovio Austin completamente fuera de escena, tuve que llamar a mis padres para que cuidaran a Ivy. Vivían a solo 20 minutos de aquí, a pesar de nuestra relación inestable, eran familia. Accedieron a regañadientes, aunque mi madre, Gloria, se aseguró de tomar partido dramáticamente y murmurar sobre las molestias en voz baja. La cuidaremos, dijo mi padre Harold con ese tono cortante que usaba cuando hacía algo que no quería. Solo concéntrate en recuperarte. Pasé 3 días en el hospital. 3 días de analgésicos, 4 goteos y preocupada por mi pequeña. Llamaba 2 veces al día para ver cómo estaba Ivy, pero mis padres siempre decían que estaba bien o durmiendo y colgaban enseguida. Confiaba en ellos. Eran sus abuelos. ¿Qué podía salir mal? Todo, al final resultó serlo. Cuando por fin me dieron de alta y mi vecino me recogió del hospital, pensé que estaba bien. Estaba exhausta, pero ansiosa por ver a Ivy. En cuanto entré en casa de mis padres, supe que algo iba terriblemente mal. La casa estaba demasiado silenciosa y había un olor preciso en el aire que no pude identificar. Encontré a Ivy en la habitación de invitados, acurrucada en la cama cerrada, que claramente era demasiado grande para su pequeño cuerpo. Me miró con esos hermosos ojos verdes, pero estaban apagados y hundidos. Su rostro había desaparecido, sus mejillas estaban hundidas, y cuando intentó sonreírme, pude ver lo débil que estaba. Mami, susurró, su voz apenas audible. Te extrañé mucho. Mi corazón se rompió. En 3 días, mi hija, sana y llena de energía, se había transformado en una sombra de sí misma. La levanté, alarmada por lo ligera que se sentía, y la llevé a la sala, donde mis padres veían la televisión. ¿Qué le pasó?, pregunté con voz temblorosa. Parece que no ha comido en días. Mi madre, Gloria, apenas levantó la vista del televisor. Ya comió. Dijo con desdén, agitando la mano como si estuviera espantando una mosca. ¿Alimentar qué?, insistí, con Ivy aferrándose débilmente a mi hombro. Fue entonces cuando mi padre, Harold, se giró con su cruel sonrisa. Le dimos lo que se merecía. Galletas para perros. Si esta carga inútil muriera de hambre, sería una boca menos para malgastar dinero. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. ¿Qué? Gloria se rió de verdad. Fue un sonido áspero y amargo que me puso los pelos de punta. Ay, no seas tan dramática, Brooke. Le pusimos algunas de esas golosinas para perros en un tazón. Al final, se las comió cuando tuvo suficiente hambre. Los mendigos no pueden elegir. Me dirigí hacia ellos con horror. Sería un pequeño cuerpo temblando contra el mío. ¿Tú? ¿Le diste galletas a mi hija de 4 años? ¿Durante 3 días? Qué suerte que le diéramos algo. Espetó Harold, levantándose para mirarme. Ese error genético merece un trato mucho peor por contaminar y desperdiciar nuestra preciosa línea familiar. Ni siquiera es nuestra nieta, ¿verdad? Solo una hija bastarda fruto de tus malas decisiones. Sus palabras me impactaron como golpes físicos. Miré a Ivy, que intentaba esconder su cara en mi cuello, y me puse colorado. No era el rojo explosivo y estridente que te hace hacer estupideces. No, era la furia fría y calculadora que te hace peligroso. No grité. No discutí. No les di la satisfacción de verme derrumbarme. En cambio, dije en voz muy baja, a Ivy, cariño, nos vamos a casa. Mientras sacaba a mi hija de esa casa, mi madre me gritó, no esperes que volvamos a cuidarla. Y no vengas llorando cuando no puedas soportar ser madre soltera. El viaje a casa fueron los 20 minutos más largos de mi vida.
Ivy se quedó dormida en el asiento de su coche, exhausta y desnutrida, mientras yo planeaba su destrucción. Pero primero, necesitaba documentar todo exactamente como había sucedido, mientras la evidencia aún estaba fresca. Me detuve en una gasolinera y usé mi teléfono para tomar fotos del estado de Ivy. Sus mejillas hundidas, la ropa suelta que le caía sobre su pequeño cuerpo, las ojeras. Cada foto era como un puñal en el corazón, pero sabía que las necesitaría más tarde. También grabé una nota de voz detallando todo lo que mis padres me habían dicho, palabra por palabra, mientras aún lo tenía presente. Al llegar a casa, enseguida empecé a reunir pruebas. Revisé la pañalera de Ivy y la encontré exactamente igual que la había empacado 3 días antes, llena de sus snacks favoritos, jugos en cajita y un bote de macarrones con queso que le había preparado. No había tocado nada. Mis padres ni siquiera se molestaron en fijarse en la comida que le había traído. Llamé a mi vecina, la señora Patterson, una señora mayor que había vivido al lado durante 15 años y siempre había sido amable con Ivy. Vino enseguida, echó un vistazo a mi hija y se quedó sin aliento. Dios mío, Brooke, ¿qué le pasó?, preguntó con las manos temblorosas al extender la mano para tocar la cara de Ivy. Mis padres, dije simplemente. La dejaron sin comer durante 3 días. La señora Patterson conocía a mis padres desde hacía años. Siempre los había considerado buenas personas, miembros respetables de la comunidad. Cuando le conté lo que habían hecho y dicho, palideció. Eso es monstruoso, susurró. Pobre bebé. ¿Qué clase de abuelos harían algo así? Le pedí a la señora Patterson que anotara todo lo que observó sobre el estado de Ivy ese día. Su declaración se convertiría en prueba crucial más adelante. Documentó la pérdida de peso de Ivy, su letargo, su deshidratación, lo más importante, su reacción cuando le ofrecí comida de verdad. Ivy tenía tanta hambre que, cuando le di un simple sándwich de mantequilla de cacahuete, se lo comió tan rápido que vomitó. Vomitó en cuestión de minutos. Su pequeño cuerpo no podía digerir la comida normal después de días de solo comer galletas duras para perro. Eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa. La señora Patterson se quedó con nosotros mientras yo llamaba a la pediatra habitual de Ivy, la doctora Ruby Kim, y le explicaba la situación. La doctora Kim me dijo que llevara a Ivy a urgencias de inmediato. Brooke, lo que describes parece desnutrición severa, dijo con la voz tensa por la preocupación. 3 días sin una alimentación adecuada para una niña de 4 años pueden causar complicaciones médicas graves. Su nivel de azúcar en sangre podría estar peligrosamente bajo y podría estar gravemente deshidratada. El viaje al hospital se le hizo eterno. Ivy ya estaba despierta, pero apenas reaccionaba. No dejaba de pedir agua con esa vocecita de esta semana que me partía el corazón. Le di un sorbito de una botella, aterrorizada de que si bebía demasiado rápido, volviera a enfermarse. En urgencias, tuve que llevar a Ivy adentro porque estaba demasiado débil para caminar. La enfermera de triaje la vio y llamó inmediatamente a un médico. En cuestión de minutos, estábamos en una sala de reconocimiento donde la doctora Martínez comenzó su evaluación. Primero, llevé a Ivy directamente a urgencias. Documenté todo, su condición, su pérdida de peso, la deshidratación, todo. La pediatra, la doctora Martínez, se horrorizó cuando le expliqué lo sucedido. Señora Henderson, dijo, usando el apellido que le había puesto a Ivy, aunque no estábamos casadas, esto es negligencia grave que raya en el abuso. Su hija ha perdido casi el 10% de su peso en 3 días. Está gravemente deshidratada y desnutrida. Necesitamos informar de esto. Asentí. Quiero que lo documentes todo. Toma fotos. Hazle todas las pruebas necesarias. El doctor Martínez le realizó una batería completa de pruebas a Ivy. Los análisis de sangre mostraron que estaba gravemente deshidratada y tenía un nivel de azúcar peligrosamente bajo. Perdió 2 kilos en 3 días, más del 10% de su peso corporal. Para una niña de 4 años, eso era extremadamente peligroso. Señora Henderson, dijo la doctora Martínez con voz profesional. Llevo 12 años ejerciendo la medicina pediátrica y nunca había visto una desnutrición tan grave en tan poco tiempo. Lo que sus padres le hicieron a esta niña constituye una tortura. Ordenó 4 líquidos de inmediato e ingresó a Ivy en observación durante 2 días. Mientras insertaban el cuarto en el bracito de mi hija, Ivy me miró con sus grandes ojos verdes y susurró, «Mami, ¿me voy a poner bien?» Tuve que salir de la habitación a llorar. La enfermera, una amable mujer llamada Betty, que llevaba 20 años trabajando en pediatría, me siguió al pasillo. «Cariño», dijo, poniéndome la mano en el hombro, «he visto muchos casos de abuso infantil, pero esta es particularmente cruel. Tus padres no solo la descuidaron. Decidieron deliberadamente torturarla haciéndola morir de hambre mientras se burlaban de su sufrimiento». Betty me ayudó a comprender las implicaciones médicas de lo que habían hecho mis padres. El cuerpo de Ivy había entrado en estado de inanición, descomponiendo tejido muscular para obtener energía. Sus órganos habían estado sometidos a un estrés severo. Si hubiera esperado un día más para recogerla, podría haber sufrido daño renal permanente o algo peor. El hecho de que tuvieran comida adecuada y decidieran darle galletas para perros demuestra que no fue negligencia, explicó Betty. Fue crueldad deliberada.
Mientras Ivy recibía 4 líquidos y una alimentación adecuada, me senté junto a su cama de hospital e hice llamadas. Pero primero, llamé a mi exnovio Austin, el padre de Ivy, que vivía a 3 estados de distancia. A pesar de nuestra complicada relación y de que había estado prácticamente ausente de la vida diaria de Ivy, necesitaba saber qué le había pasado a su hija. Austin y yo rompimos cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Él no estaba listo para ser padre y yo no iba a obligarlo. Pagaba la manutención esporádicamente y solo había visto a Ivy un par de veces desde que nació. Cuando le conté lo que habían hecho mis padres, guardó silencio un buen rato. Brooke, dijo finalmente, con la voz temblorosa de rabia, iré allí esta noche. Quiero verla y quiero ayudarte a que esos monstruos paguen por ello. Austin, se pondrá bien, le aseguré. Pero sí, ven. Le encantaría verte. La primera llamada oficial fue a los servicios de protección infantil. Denuncié a mis padres por maltrato y negligencia infantil, proporcionándoles toda la documentación médica y el informe del hospital. La trabajadora social de los servicios de protección infantil, la señora Rodríguez, vino al hospital por la tarde para entrevistarme y observar a Ivy. La señora Rodríguez era una mujer sensata que llevaba 15 años investigando casos de abuso infantil. Cuando le mostré las fotos que había tomado y le repetí lo que habían dicho mis padres, se quedó boquiabierta. Señora, quiero que sepa que lo que hicieron sus padres se ajusta a la definición legal de tortura según las leyes de nuestro estado, dijo. Matar de hambre deliberadamente a un niño mientras se burlan de su sufrimiento va más allá de la simple negligencia. Esto constituye abuso criminal, y recomendaré un procesamiento inmediato. La segunda llamada fue a mi amiga Jessica, quien trabajaba como asistente legal en un bufete de abogados de familia. Jess, le dije cuando contestó, necesito ayuda para destruir a algunas personas que lastimaron a mi hija. Jessica había sido mi compañera de cuarto en la universidad y sabía todo sobre mi difícil relación con mis padres. Pero cuando le conté lo que le habían hecho a Ivy, se quedó sin palabras. Brooke, eso es malvado, susurró. Periodo malvado. No te preocupes por nada. Llamo a mi jefe ahora mismo y nos encargamos de este caso. Les haremos pagar por cada gramo de sufrimiento que le causaron a ese bebé. Jessica no preguntó por honorarios legales ni anticipos. Solo dijo, enseguida voy. La tercera llamada fue para mi primo Mike, que trabajaba en marketing en redes sociales y tenía un talento especial para viralizar las cosas. Mike era solo 2 años mayor que yo y habíamos crecido juntos. Siempre había odiado cómo me trataban mis padres, pero lo que le hicieron a Ivy lo llevó al límite. Mike, necesito tu ayuda con algo que te va a doler el estómago, pero necesito que me ayudes a asegurarme de que todos lo sepan. Cuando le conté la historia, se quedó callado un buen rato. Entonces dijo, primo, para cuando termine con ellos, sus nombres serán sinónimo de abuso infantil. Nunca más podrán aparecer en público. Austin llegó al hospital a las 2 de la madrugada, tras haber conducido directamente desde Ohio. Cuando vio a Ivy durmiendo en la cama del hospital, conectada a 4 vías y con un aspecto tan pequeño y frágil, rompió a llorar. Era una de las pocas veces que veía a su hija en meses, y verla en ese estado lo afectó profundamente. Debería haberme involucrado más, repetía una y otra vez. Debía haber sabido qué clase de personas eran. Les expliqué que no era su culpa, que ambos confiábamos en mis padres porque eran familia. Ninguno de los dos podría haber predicho este nivel de crueldad. Austin se quedó con nosotros la semana siguiente, ayudándonos en lo que podía y apoyándome durante los trámites legales iniciales. Aunque no decidió de inmediato mudarse más cerca de forma permanente, sí se comprometió a estar más presente en la vida de Ivy de ahora en adelante. Para cuando Ivy se estabilizó y nos permitieron ir a casa, ya tenía un plan. Pero más que eso, contaba con un sistema de apoyo. Austin, Jessica, Mike, la señora Patterson e incluso el equipo de atención hospitalaria de Ivy nos apoyaron. Estaban tan horrorizados por lo que habían hecho mis padres que estaban deseosos de ayudar a que se hiciera justicia. El plan no era solo venganza, sino protección. Necesitaba asegurarme de que mis padres nunca volvieran a lastimar a Ivy y advertir a los demás de lo que eran capaces. Si le hicieron esto a su propia nieta, ¿qué podrían hacerle a otros niños? Mientras arropaba a Ivy en su cama esa primera noche en casa, me miró y dijo, Mami, nunca volveré a casa de los abuelos, ¿verdad? No, cariño, le dije, mientras le acariciaba el pelo. No tendrás que volver a verlos. Bien, dijo simplemente. Fueron malos conmigo. Fue entonces cuando supe que estaba haciendo lo correcto. A Ivy, a sus 4 años, comprendió que lo que sus abuelos habían hecho estaba mal. Merecía justicia y protección. Quería asegurarme de que ella obtuviera ambos. La primera fase fue la acción legal. Jessica me conectó con su jefa, la abogada Patricia Wong, especializada en derecho de familia y casos civiles. Cuando le expliqué lo sucedido, inmediatamente aceptó el caso pro bono. Brooke, dijo, con su habitual calma reemplazada por una ira apenas contenida, lo que hicieron tus padres constituye abuso infantil, negligencia y posiblemente intento de asesinato, dependiendo de cómo lo presente la fiscalía. Vamos a presentar cargos penales y una demanda civil. La abogada Wong era una figura clave en el derecho de familia, conocida por su incansable búsqueda de justicia para los niños. Llevaba 20 años ejerciendo y nunca había perdido un caso de abuso infantil.
Cuando conoció a Ivy y vio los historiales médicos, su compostura profesional se quebró un poco. Tengo una nieta de la edad de Ivy, me dijo en privado. ¿Lo que hicieron tus padres? Es indescriptible. Nos aseguraremos de que paguen por cada momento de sufrimiento que le causaron a esta niña. Los cargos penales se presentaron primero. La fiscalía ya había iniciado su investigación y, con las pruebas médicas, el caso estaba resuelto. El abogado Wong colaboró estrechamente con la fiscalía para garantizar que los cargos reflejaran la gravedad del delito. No solo los acusamos de abuso infantil, explicó. Los acusamos de abuso infantil agravado con intención de causar lesiones corporales graves. La naturaleza deliberada de sus acciones, sumada a sus declaraciones insensibles, lo convierte en un delito grave. La fiscal de distrito, Karen Mills, era una mujer tenaz que había cimentado su carrera en la protección de menores. Al revisar el expediente, decidió de inmediato presentar la mayor cantidad de cargos posibles. Estos acusados no solo descuidaron a esta menor, nos contó en una reunión. La torturaron sistemáticamente mientras se burlaban de su sufrimiento. Esto demuestra la gravedad que exige las penas más severas de la ley. Arrestaron a mis padres en una semana, pero no antes de que yo tuviera la oportunidad de prepararme para el momento. Mac ya había empezado a documentar sus rutinas diarias, tomándoles fotos mientras hacían su vida normal mientras Ivy se recuperaba del abuso. Queríamos capturar su total falta de remordimiento o preocupación por lo que habían hecho. Cuando el detective Morrison y su compañero se presentaron en su puerta con órdenes de arresto, la reacción de mis padres fue justo la que esperaba. Mac se había posicionado al otro lado de la calle con un teleobjetivo para capturarlo todo. Nunca olvidaré la cara que pusieron cuando la policía llegó a la puerta. Gloria intentó hacerse la inocente, llorando porque solo intentaban enseñarle disciplina al niño. De hecho, les dijo a los agentes que yo exageraba y que Ivy era solo una niña dramática que probablemente fingía estar enferma para llamar la atención. Charles se mostró desafiante, diciéndoles a los agentes que no habían hecho nada malo y que yo estaba histérica. Repitió que Ivy era un error genético que merecía un trato severo, aparentemente sin entender que admitir el abuso no le ayudaba en nada. Ustedes no lo entienden, le dijo Harold al detective Morrison. Esa niña tiene mala sangre. Necesitaba aprender cuál es su lugar en esta familia, y si teníamos que usar medidas duras para enseñársela, que así fuera. El detective Morrison me contó más tarde que, en 15 años investigando abuso infantil, nunca se había encontrado con agresores que se enorgullecieran tanto de sus actos. La mayoría de los abusadores intentaban minimizar lo que hacían o alegar que había sido un accidente, dijo. Tú. Hizo que el arresto fuera la parte más fácil de mi trabajo. Los medios locales recogieron la noticia de inmediato. Mac ya había preparado un comunicado de prensa con todos los detalles clave y se aseguró de que llegara a todos los medios de la región. El artículo incluía sus nombres, fotos del arresto y detalles sobre el estado de Ivy al ser llevada al hospital. Abuelos arrestados por alimentar a su nieta de 4 años con Dog Biscuits fue un titular publicado en Channel 7 News. El artículo incluía entrevistas con el Dr. Martínez sobre las implicaciones médicas de lo que habían hecho mis padres. En mis 12 años de práctica, nunca había visto una crueldad tan deliberada hacia un niño, declaró el Dr. Martínez al periodista. No se trataba de negligencia, sino de tortura sistemática diseñada para causar el máximo sufrimiento. El artículo también incluía una declaración del fiscal Mills. Los acusados en este caso demostraron un nivel de depravación que conmociona la conciencia. Buscaremos las penas máximas que la ley nos impone. Pero las noticias locales fueron solo el principio. Mickey tenía planes más ambiciosos para asegurar que esta historia llegara a audiencia nacional. Pero eso fue solo el principio. La fase 2 fue de destrucción social. Mac obró como un mago y la historia explotó en redes sociales. Creó una campaña integral que incluyó múltiples plataformas y una sincronización estratégica para maximizar el impacto. Primero, publicó la historia en Reddit en varios subreddits relevantes, nuestro consejo legal, nuestros padres dementes, nuestro abuso infantil y nuestra justicia. Cada publicación fue cuidadosamente elaborada para destacar diferentes aspectos de la historia y generar la máxima indignación. La publicación de Reddit recibió rápidamente miles de votos positivos y comentarios, y los usuarios expresaron su conmoción y horror por las acciones de mis padres. Luego llegó Facebook. Mickey creó una página dedicada llamada Justicia para Ivy, que incluía todos los detalles del caso, fotos de Ivy antes y después del abuso, con el rostro oculto para mayor privacidad, y actualizaciones sobre el proceso legal. La página consiguió 15.000 seguidores en la primera semana. Twitter fue donde la historia realmente cobró fuerza en nuestra región. Mac creó el hashtag IvyStorm y utilizó su experiencia en marketing para que fuera tendencia local y luego estatal. Se coordinó con otros influencers de redes sociales con seguidores regionales y apasionados por la protección infantil. En 48 horas, la etiqueta IvyStorm era tendencia en todo el estado y varios estados vecinos. La noticia fue retomada por medios regionales y algunos programas nacionales realizaron breves segmentos sobre ella. Grupos de defensa de la infancia comenzaron a compartir la historia como un ejemplo del peor tipo de abuso familiar. Varios programas de radio locales hablaron del caso. Mickey lo documentó en cada publicación, comentario y artículo periodístico. Creó una huella digital integral que garantizaba que cualquiera que buscara en Google los nombres de mis padres encontrara inmediatamente la historia de lo que le habían hecho a Ivy.
La etiqueta Ivy Strong se volvió tendencia local, con gente compartiendo la noticia y expresando su indignación por lo que mis padres habían hecho. Sus fotos se compartieron miles de veces con comentarios que los llamaban monstruos, animales y cosas peores. Carol Mack no se limitó a compartir la historia. Creó una red de personas comprometidas a garantizar que mis padres enfrentaran consecuencias sociales por sus acciones. Organizó un grupo de voluntarios que supervisarían las actividades de mis padres y se asegurarían de que todos en su comunidad supieran lo que habían hecho. Cuando mis padres intentaron crear nuevas cuentas en redes sociales después de que sus fotos policiales se hicieran virales, la red de Mack los encontró de inmediato y las inundó con comentarios sobre sus delitos. Cuando intentaban unirse a nuevos grupos de Facebook o comentar en noticias locales, la gente respondía con enlaces a artículos sobre el abuso. Sus vecinos se enteraron en cuestión de días. Alguien creó un grupo vecinal de Facebook específicamente para compartir información sobre los delitos de mis padres. Los residentes organizaron una petición exigiendo que el propietario los desalojara de su vivienda de alquiler. La señora Thompson, su vecina desde hace 10 años, le dijo a un periodista, no tenía ni idea de qué clase de monstruos vivían a mi lado. Pensar que pudieron torturar a un niño indefenso mientras yo estaba al otro lado del muro. Me da asco. La congregación de su iglesia se enteró cuando varios miembros vieron la noticia y la compartieron en el grupo privado de Facebook de la iglesia. La discusión se acaloró tanto que su pastor, el reverendo Williams, tuvo que abordarla desde el púlpito. Conozco a Harold y Gloria Peterson desde hace 15 años, dijo el reverendo Williams durante su sermón dominical. Celebré su boda y bauticé a su hija. Pero lo que le hicieron a su nieta es tan contrario a los valores cristianos de amor y protección infantil que, en conciencia, no puedo permitir que sigan siendo parte de esta congregación. La congregación votó unánimemente para retirar a mis padres de la membresía de la iglesia. Se les prohibió asistir a todas las actividades de la iglesia y se les pidió que no regresaran a los servicios. Sus empleadores fueron los siguientes en enterarse. Gloria trabajaba como recepcionista en la clínica dental Bright Smile, donde llevaba 8 años. Cuando los pacientes empezaron a llamar para quejarse de que habían contratado a alguien que maltrataba a menores, el gerente de la clínica, el Dr. Kevin Richards, se vio obligado a actuar. Recibimos más de 200 llamadas en un día, declaró la doctora Richards a un periodista. Los pacientes amenazaban con buscar nuevos dentistas si seguíamos contratando a alguien que torturaba a niños. Desde el punto de vista empresarial, no tuvimos más remedio que despedirla. A Gloria la despidieron un martes por la mañana cuando llegó al trabajo y se encontró con seguridad esperándola. Ni siquiera le permitieron limpiar su escritorio, empacaron sus pertenencias y le escoltaron fuera del edificio. Harold era supervisor en Morrison Manufacturing, donde trabajó durante 12 años. Cuando la historia se viralizó y la gente empezó a protestar frente a su lugar de trabajo, con carteles que decían empleados de Morrison Manufacturing abusadores de menores y despidan a Harold Peterson ya, el Departamento de Recursos Humanos de la empresa entró en acción. Realizamos una revisión exhaustiva del empleo del señor Peterson a la luz de los graves cargos penales en su contra, declaró la directora de Recursos Humanos, Jennifer Walsh. Si bien estos cargos están relacionados con su vida personal, han creado un ambiente laboral hostil y han generado una imagen negativa de nuestra empresa. Hemos decidido despedirlo con efecto inmediato. Harold fue despedido un miércoles por la tarde. El personal de seguridad le confiscó sus credenciales de acceso y lo acompañó hasta su coche mientras otros empleados observaban desde las ventanas. Las protestas frente a su lugar de trabajo fueron organizadas por la red de voluntarios de Mack. Entre ellos se encontraban padres de escuelas locales, miembros de grupos de defensa de la infancia y ciudadanos comunes indignados por lo que habían hecho mis padres. Las protestas fueron pacíficas pero persistentes, y dejaron claro que la comunidad no toleraría que se contratara a personas que abusaran de menores. Pero perder sus empleos fue solo el comienzo de su decadencia social. Su pastor, que los conocía desde hacía 15 años, condenó públicamente sus acciones desde el púlpito y les pidió que no regresaran a la iglesia. Sus vecinos dejaron de hablarles. Alguien pintó con aerosol abusadores de menores en la puerta de su garaje. La fase 3 fue la ruina financiera. La demanda civil que presentó el abogado Wong fue por dolor y sufrimiento, gastos médicos, trauma emocional y daños punitivos. Demandamos por $2,5 millones, sabiendo que nunca conseguiríamos esa cantidad, pero con la intención de dejar algo claro. Durante el proceso de descubrimiento de pruebas, descubrimos algunos datos interesantes sobre las finanzas de mis padres. Harold llevaba años malversando dinero de su empresa, sustrayendo pequeñas cantidades de diversas cuentas. No fue suficiente para activar la detección automática, pero sí para acumular un robo significativo con el tiempo. Me aseguré de que la información llegara al equipo de seguridad corporativa de su antiguo empleador. Iniciaron su propia investigación y descubrieron más de $150,000 en fondos robados. Harold fue acusado de inversión y hurto mayor. Gloria, por su parte, llevaba 5 años cometiendo fraude fiscal, solicitando deducciones por donaciones caritativas que nunca hizo para ocultar ingresos de un negocio de limpieza de casas. Una denuncia anónima al IRS dio lugar a una auditoría que lo destapó todo. La fase 4 fue de humillación personal. Aquí es donde algunos podrían pensar que me excedí, pero apenas estaba empezando. Contraté a un investigador privado para que investigara sus vidas y descubriera todos los secretos sucios que habían intentado ocultar. Lo que encontramos fue un tesoro de municiones. Harold llevaba 3 años teniendo una aventura con su secretaria. Gloria lo sabía,
pero no lo dijo porque ella también tenía una aventura con un hombre casado que dirigía el comité de finanzas de su iglesia. Ambos asuntos fueron cuidadosamente documentados con fotos, mensajes de texto y registros financieros que mostraban el dinero gastado en hoteles y regalos. Mac creó cuentas en redes sociales específicamente para exponer estos asuntos. Publicó las pruebas en grupos de Facebook de su barrio, su iglesia y el antiguo lugar de trabajo de Harold. Las publicaciones incluían fotos, capturas de pantalla de mensajes de texto y recibos de hoteles donde conocieron a sus respectivas parejas. El esposo de la secretaria se enteró de la infidelidad de Harold cuando alguien anónimamente le entregó copias de todas las pruebas. Inmediatamente solicitó el divorcio y nombró a Harold como corresponsal, demandándolo por alienación afectiva. La esposa del líder del comité de finanzas se enteró de la misma manera y no solo se divorció de su esposo, sino que también convenció a la junta de la iglesia para que presentara cargos de malversación de fondos contra él por usar fondos de la iglesia durante su romance con Gloria. La quinta fase fue la destrucción de sus conexiones sociales. Contacté sistemáticamente a todos sus amigos, familiares y conocidos, proporcionándoles la historia completa de lo sucedido con Ivy y pruebas de sus otros delitos e infidelidades. Sus hermanos les cortaron el contacto. Sus viejos amigos dejaron de devolverles las llamadas. Incluso sus propios padres, mis abuelos, que ya tenían más de 80 años, estaban tan disgustados que cambiaron su testamento para eliminar por completo a Gloria y Harold. Los juicios penales se llevaron a cabo primero. Harold fue condenado a 3 años de prisión por los cargos relacionados con Ivy, más 2 años adicionales por malversación de fondos. Gloria recibió 2 años por abuso y negligencia infantil, además de 18 meses de libertad condicional y clases obligatorias de control de la ira. A continuación se celebró el juicio civil. El jurado vio fotos de Ivy antes y después de esos 3 días, historiales médicos que documentaban su estado y el testimonio en video del Dr. Martínez sobre la gravedad de su desnutrición y deshidratación. También escucharon grabaciones de las palabras de mis padres, admitiendo lo que habían hecho sin mostrar ningún remordimiento. El jurado nos otorgó $400,000 en daños y perjuicios. Si bien no fue suficiente para declarar a mis padres en bancarrota total, fue lo suficientemente sustancial como para obligarlos a liquidar la mayor parte de sus bienes. Tuvieron que vender su casa, retirar el dinero de sus cuentas de jubilación anticipadamente, con fuertes penalizaciones, y solicitar préstamos con el valor de sus bienes restantes para pagar la sentencia. Pero aún no había terminado. Z6 se aseguraba de no volver a lastimar a ningún otro niño. Trabajé con el abogado Wong para conseguir órdenes de alejamiento que prohibieran a mis padres tener contacto con Ivy hasta que cumpliera 18 años. También presenté pruebas a los Servicios de Protección Infantil, CPS, que llevaron a que los incluyeran en el Registro Estatal de Abuso Infantil, lo que significaba que nunca podrían trabajar en ningún trabajo relacionado con niños y que quedarían marcados en las verificaciones de antecedentes de por vida. Me aseguré de que todos en su nuevo vecindario supieran exactamente quiénes eran y qué habían hecho. Cuando se mudaron a un pequeño y destartalado apartamento al otro lado de la ciudad tras perder su casa, encargué folletos con sus fotos y la historia de lo que le hicieron a Ivy. Distribuí estos volantes en todas las casas de su nuevo vecindario, en todos los negocios en un radio de 8 kilómetros y en todas las escuelas de la zona. Sus nuevos vecinos organizaron una petición para que los desalojaran del complejo de apartamentos. Al no tener éxito, dejaron claro que Harold y Gloria no eran bienvenidos en los negocios locales, eventos comunitarios ni en ningún lugar donde hubiera niños. Z7 se aseguraba de que sus crímenes los persiguieran para siempre. Me aseguré de que sus crímenes los persiguieran para siempre en la era digital. Creé sitios web que aparecían en la primera página de resultados de Google cada vez que alguien buscaba sus nombres. Estos sitios detallaban sus crímenes contra la Ivy League, sus infidelidades, sus delitos financieros y su total falta de remordimiento. Cualquier futuro empleador que los buscara en Google descubriría de inmediato qué clase de personas eran. La fase final fue la más satisfactoria. 8 meses después de su sentencia, cuando Harold aún estaba en prisión, recibí una carta suya. Era de 3 páginas, donde me pedía perdón, afirmaba que habían cometido un error y me pedía que, en el fondo, les permitiera tener una relación con Ivy cuando salieran. Le respondí con una sola frase: llamaste a mi hija un error genético que merecía morir. Nunca la volverás a ver. Envié copias de su carta a su agente de libertad condicional, junto con documentación que demostraba que intentar contactarme violaba la orden de alejamiento. Harold fue acusado de un delito menor aparte por violar la orden de no contacto, lo que le impuso multas adicionales y prolongó su periodo de libertad condicional tras su liberación. Hoy, 3 años después, Ivy es una niña sana y feliz de 7 años a la que le encanta bailar, pintar y leer libros de princesas. Está en 2º grado y sobresale en todas sus materias. No recuerda esos 3 días cuando tenía 4 años. La consejera de trauma dijo que los niños de su edad a menudo no conservan recuerdos de estrés extremo, lo cual es una bendición. A veces me pregunta por sus abuelos, y le digo simplemente que tomaron muy malas decisiones y que ya no forman parte de nuestras vidas. Cuando sea mayor y pueda entender, le contaré toda la verdad, pero por ahora, está protegida de esa oscuridad. Mis padres salieron de prisión el año pasado. Harold trabaja en el turno de noche en una gasolinera porque es el único trabajo que pudo conseguir con sus antecedentes penales. Gloria limpia edificios de oficinas por la noche por la misma razón. Viven en un apartamento de una habitación en la peor zona de la ciudad, tienen el crédito destrozado y aún están pagando la parte restante de la sentencia civil.
Intentaron enviarle una tarjeta de Navidad a Ivy el año pasado. Devolví a un descendiente con la frase violación de contacto, reenviado a la policía escrita con tinta roja. Algunas personas me han dicho que me cedí y que destruí sus vidas por completo en 3 días de mala decisión. Pero esas personas no vieron las mejillas hundidas ni los ojos hundidos de Ivy. No oyeron a mi madre reírse de mi hija muriendo de hambre. No oyeron a mi padre llamarla un error genético que contaminó nuestra sangre. No solo quería justicia. Quería asegurarme de que nunca volvieran a lastimar a otro niño como lastimaron al mío. Quería que su crueldad los acompañara el resto de sus vidas, igual que el recuerdo del sufrimiento de Ivy me acompañará el resto de la mía. No tuvieron piedad con una niña indefensa de 4 años. Les mostré la misma compasión que ellos le mostraron a ella. Ivy ahora está a salvo. Es amada, protegida y rodeada de personas que jamás soñarían con hacerle daño. Tiene una familia de amigos, vecinos y parientes lejanos que la tratan como el preciado regalo que es. En cuanto a mis padres, tienen justo lo que se merecen, solo las consecuencias de su propia crueldad, que lo seguirán a donde quiera que vayan por el resto de sus miserables vidas. Y duermo tranquilo cada noche sabiendo que Ivy nunca tendrá que volver a verlos. Algunos pensarán que soy un monstruo por lo que hice. Otros pensarán que soy un héroe. En realidad, no me importa ninguna de las dos etiquetas. Soy una madre que protegió a su hija y quemé el mundo entero antes de permitir que alguien volviera a hacerle daño. Mis padres pensaron que podían quebrar el espíritu de mi pequeña y salirse con la suya. En cambio, se estrellaron contra el muro del amor y la furia de una madre. No me arrepiento de nada.